aislamiento social, que se sigue llamando así, no sé por qué, en realidad es de distanciamiento físico, justamente porque el aislamiento social tiene mucho que ver con el tema de hoy, generaría mucho daño a nivel psicológico en el área de la salud mental, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos la prueba, estamos más conectados que nunca socialmente, con compañeros y compañeras de todo el país, y esto lo podemos hacer gracias a las nuevas tecnologías, pero esto está totalmente habilitado, de hecho lo hacemos constantemente, eso estábamos hablando también antes de empezar, porque lo que se nos está pidiendo, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas en salud, en epidemiología, los sanitaristas, los infectólogos, es que tomemos distancias físicas, ¿sí? No se trata de aislarnos socialmente, ¿sí? Esto no tiene ningún riesgo, digo, para la propagación de este COVID, de este bicho, que en realidad, como ustedes saben, ni siquiera es un bicho, ¿no? Porque un virus ni siquiera es considerado un ser vivo, es un parásito, parasita en seres vivos como el ser humano, y este bicho parece ser y se comporta, por la forma en que se comporta en algunos momentos, más inteligente que la especie humana. Y yo digo esto porque una definición clásica de inteligencia es la capacidad que tiene un ser vivo para resolver problemas y adaptarse al medio ambiente, de modo tal que pueda garantizar su supervivencia y su reproducción, ¿no es cierto? Y cuando vemos cómo avanza el COVID por el mundo, en la región y en nuestro país también, cómo avanza sin parar, uno empieza a comprender y cómo va cambiando las conductas de este virus para adaptarse a los nuevos territorios donde aterriza y a las personas, a la diversidad de personas, y cómo va garantizando su extensión, su propagación, su supervivencia a costa de la vida de los seres humanos que paralelamente insisten en romper las únicas pautas y medidas que tenemos hasta el día de hoy, hasta tanto no llegue la vacuna, para garantizar no contagiarnos y por lo tanto no arriesgarnos a transitar esta enfermedad, que si bien es cierto, en el 80% de la población se transita de manera leve, también es cierto que hay un 20% que se complica, que no la pasan bien, y ni hablar de ese porcentaje que es mínimo, pero que en millones y millones de personas no es un asunto menor, de personas que requieren entrar a una terapia intensiva, el 50% de las cuales a veces fallece, ¿no? Además, como les decía, este virus se comporta de manera muy inteligente porque va cambiando de conductas y por eso va asombrando permanentemente a los médicos, a los investigadores que van detrás del virus para tratar de entenderlo, ¿no? Lo cierto es que uno va mirando los comportamientos humanos y se da cuenta que el virus se comporta de manera más inteligente que el ser humano. El ser humano no para de exponerse, ¿sí? Y lo hace por distintas razones y motivos complejos. No hay ninguna explicación lineal que pueda dar cuenta de esto. Pero sí vemos cómo se juega, como sucede en todos los órdenes de la vida social, cuestiones vinculadas a lo político, ¿sí? En este caso, yo creo que el actual gobierno nacional vino acumulando mucho poder político a partir de sus políticas sanitarias que permitieron en una primera etapa reconstruir desde el Ministerio de Salud que habíamos perdido. ¿Se acuerdan que cuando terminó el gobierno anterior de Mauricio Macri ni siquiera teníamos Ministerio de Salud, además de tampoco teníamos Ministerio de Trabajo? Bueno, esos primeros tiempos de cuarentena muy rígida sirvieron para reconstruir este sistema de salud que estaba destruido, realmente arrasado, y poder frenando, ¿no?, que vengan los contagios, porque uno de los problemas por los cuales mata este bicho, el COVID, que tiene baja letalidad, es porque satura los sistemas de salud. Entonces, al saturar los sistemas de salud y aumentar la contagiosidad, es decir, la cantidad de gente que demanda el sistema de salud, llega un momento que muchos mueren, como hemos visto claramente en el hemisferio norte, o incluso en nuestra región, en Brasil o en Estados Unidos, porque no acceden a los sistemas de salud porque están colapsados. Quiere decir que no hay más camas, por un lado, ni aparatos, respiradores, etcétera,
todo eso se trató de adelantar en este primer tiempo de la cuarentena en nuestro país, porque como les decía estaba arrasado, no sé, creo que cerca de 12 hospitales se pudieron armar a contrarreloj, se empezaron a producir respiradores artificiales, se pudieron armar centros de aislamiento para prepararnos para el impacto de lleno, ¿no? Que tuvo epicentro en Buenos Aires, lógicamente, porque es Buenos Aires y el AMBA, el lugar donde está el puerto y el aeropuerto internacional, porque nos llega a través fundamentalmente a través de los aviones, la gente que estaba en el exterior llega. Así como se transmitió en todo el mundo, ¿verdad? Les decía yo que como estas primeras etapas le permitió al gobierno nacional acumular mucho poder político, porque estas políticas sanitarias eran muy efectivas, entonces yo creo que la oposición empezó a buscar perforar estas medidas, apelando a cualquier tipo de recursos, de modo tal de poder justamente, yo creo que hacer como un tackle, ¿no? en este pilar que dan las políticas sanitarias. Y una de las primeras cosas a las que se apeló y se insiste en apelar como bandera para perforar la cuarentena y con esto atacar el poder político acumulado por el gobierno, es el área de la salud mental, ¿sí? A mí me llamó la atención desde los primeros tiempos cómo empezaban a movilizarse, sobre todo a fogonearse de determinados medios de comunicación acerca del daño en la salud mental que podía producir el tema del aislamiento, ¿no? Se puso mucho el acento en el impacto en el campo de la salud mental, sobre todo en los niños y adolescentes. Incluso no hace mucho le escuchaba a un neurólogo muy mediático y conocido, el doctor Manes, que se atrevía a hablar de una pandemia de enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, yo a Manes lo conozco de su trayectoria, digo, no personalmente, porque él apela, como lo hizo en otras ocasiones, a los mismos mecanismos o recursos que usó o venía usando ya desde hace rato para avanzar con sus lógicas mercantilizadoras de la salud mental sobre la población infantil. A partir de una problemática que nosotros en este campo de la salud mental conocemos como la patologización y la medicalización de la vida y de la salud mental. Es el subtítulo de esta charla y que yo les quiero explicar un poco de qué se trata. Bueno, fundamentalmente lo que hacen es tomar problemáticas que efectivamente ocurren, que nadie niega, que sería necio negar, problemáticas que tienen que ver con el área de la salud mental, las descontextualizan, las deshistorizan y luego, a partir de una foto de estas problemáticas, las transforman en trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿sí? Les doy un ejemplo. Una persona perdió un ser querido, pónganle, se le murió la madre, ¿sí? Nosotros sabemos, pero perfectamente, y hace muchísimos años, que a partir de la pérdida de un ser querido como una madre, lo que el sujeto inicia es lo que se llama trabajo de duelo, ¿sí? Ese trabajo de duelo es todo un mecanismo psíquico que le permite a un sujeto, bueno, ir elaborando la pérdida de su ser querido, y sabemos que su trabajo psicológico demanda de mucha energía psíquica y de no menos de un tiempo que se extiende de 1 año y medio y hasta 3 años. Está muy descrito este trabajo y es absolutamente doloroso por un lado, de ahí viene la palabra duelo, pero por otro lado es saludable y normal. Digo, la palabra normal también hay que deconstruirlo un poco. Es saludable poder trabajar y tramitar la pérdida de un ser querido muy significativo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen estas lógicas neoliberales en el campo de la salud mental, a partir de la cual yo les decía que terminan patologizando la vida y para luego medicalizarla en épocas prepandemia? Ahora las usan justamente al servicio de estos intereses políticos. Lo que hacen es tomar un recorte, una foto de las conductas que se observan, por ejemplo, una persona que está de duelo,
¿Qué es lo que uno observa? Observa retraimiento, tristeza, apatía, desgano, bla, 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 todo lo que uno observa en una persona que está de duelo, ¿sí? Pero ellos sostienen, por ejemplo, que a partir de los 6 meses de observar estas conductas, a partir de la pérdida de un ser querido, si el sujeto sigue sosteniendo estas mismas conductas, o sea, se siguen observando estas conductas en el sujeto, entonces ya dejan de hablar de duelo para pasar a hablar de depresión, ¿sí? La depresión sí es un problema serio en el campo de la salud mental. Podríamos, para la gente que no es de este campo, pensar en términos de, en todo caso, de una enfermedad, ¿sí? En el campo de la salud mental. Pero hablar de que una persona, después de 6 meses de haber perdido un ser querido, como puede ser una madre, un marido, está triste o está haciendo, o se observan en ella estas conductas que recién explicaba, que son propias del duelo, pensar que esa persona, porque está así, está deprimida, ¿sí? Es patologizarla. La palabra patologizar viene de enfermar. Patos es enfermedad. Dar al otro a partir de una problemática, ¿sí? Que está a la vista, pero que tiene que ver con la vida, ¿sí? Que es dolorosa, nadie dice que no, que tiene muchos inconvenientes, porque esa persona que está de duelo seguramente va a bajar su rendimiento en las otras áreas de su vida, porque usa mucha de su energía física para tramitar esa pérdida, pero que tiene que ver con la vida, ¿sí? O sea, forma parte de la vida elaborar la pérdida de los seres queridos a medida que se van yendo. Y esto hacen un poco con todo, ¿no? Recortan fotos de determinadas conductas ligadas a situaciones críticas o problemáticas y las transforman en enfermedades. Por ejemplo, hablan de depresión a raíz de el duelo por todos los proyectos, las expectativas que teníamos en relación al año 2020, y que están ligadas a la pérdida efectiva y objetiva de un montón de actividades que realizábamos y fundamentalmente de la posibilidad de contactarnos físicamente con nuestros seres queridos, posibilidades también de estudiar presencialmente, de trabajar en forma presencial, de contactarnos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras amigas, etcétera, etcétera. Todo esto que se ha ido perdiendo a lo largo del avance de la pandemia, obviamente tiene que generar o disparar un trabajo de duelo de parte de las personas, porque nos entristece efectivamente no poder, a mí me pasa, no poderme juntar y abrazar con mis hijos, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos por el COVID, entonces lamentablemente los veo a distancia o por Zoom, tengo que dar clases por Zoom, como estamos diciendo ahora, en fin, todos sabemos los cambios que en nuestra vida que han impactado en nuestras vidas a partir de la llegada del COVID. Y esto genera, por momentos, tristeza y también, como les decía, dispara todo un proceso de duelo porque uno tiene que elaborar la pérdida de un montón de proyectos, expectativas, hábitos, costumbres que tenía. Y digo, esto no está mal. Esto desde el punto de vista de la salud mental, aunque molesta y es doloroso, habla de que un sujeto está conectado con lo que nosotros llamamos principio de realidad, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno se conecta con la realidad y tiene información acerca de lo que está pasando, realmente es doloroso, es impactante, y lo lógico es que uno realmente se ponga triste, esté preocupado, a veces ansioso. Sabemos que están las vacunas a la vista, pero todavía no están allá. Esperamos que lleguen para principios del año que viene, pero todavía no tenemos con certeza la aparición de las vacunas, y honestamente esto nos genera mucha incertidumbre, por un lado, y la incertidumbre viene de la mano de la angustia, y insisto, la angustia, la incertidumbre, el dolor por la pérdida de todo esto, forman parte de estados de ánimo que es lógico que se presenten en estos contextos inéditos para los cuales nadie estaba preparado en el mundo, ¿sí? Ahora bien, así como fuera de la pandemia se hacía uso de este tipo de problemáticas de manera descontextualizada para transformarlas en enfermedades al servicio de la mercantilización de la salud mental. Si quieren, podemos dar un ejemplo. Con frecuencia vamos a escuchar a los maestros y a las maestras quejarse de que los chicos no prestan la atención que ellos esperan
o ellos quieren, que les desafían, que los interpelan en su autoridad. Y esto es así, efectivamente, cualquiera que recorra una escuela lo puede observar rápidamente, no hay que ser muy psicólogo ni muy especialista para verlo. Ahora, si yo saco una foto de esos chicos, que hoy en día cada vez son más, los que les cuesta prestar atención en clase, seguir a sus docentes, hacerles caso, y me quedo con esta foto de manera descontextualizada, y no hago, justamente, no la inscribo en sus condiciones de vida y de escolarización, por ahí me estoy perdiendo de tener en cuenta, por ejemplo, que los niños y las niñas y los jóvenes de hoy en día son nativos digitales, es decir, se han criado en contextos donde las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación han ido modelando una cultura muy novedosa, a partir de la cual ellos van construyendo modos de prestar atención muy diferentes a los modos de prestar atención, por ejemplo, que estoy construyendo o fuimos construyendo las personas de nuestra edad, porque la gente de mi generación no tenía el acceso que tienen a las pantallas los chicos de hoy en día, de modo tal que atendíamos, porque las funciones cognitivas de inteligencia se construyen en función de las experiencias medioambientales, prestábamos atención, captábamos la información y la procesábamos de manera muy diferente a lo que lo hacen los chicos de hoy en día, que tienen este recurso, que son las nuevas tecnologías, los que la tienen, porque están también los que no tienen acceso a ella en estos contextos, situación gravísima, gravísima, porque en estos contextos de pandemia, como decíamos al comienzo, el acceso a la conectividad se ha vuelto no un privilegio, sino un derecho fundamental. Si no, ahí sí estamos aislados socialmente y desconectados de la posibilidad de seguirnos educando, ¿sí? Y entonces la conectividad pasa a ser un privilegio para algunos y un derecho vulnerado para otros, como está sucediendo en este momento en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un tema que está muy ahí sobre el tapete, que a raíz de que hay una serie de chicos que no tienen conectividad, como está sucediendo con... Ahí hay discusiones, ¿no? Porque la ministra de Educación de la ciudad hablaba de 6.500 chicos que no tenían acceso a la conectividad, pero parece ser que no terminan de unificar, identificar la lista de esos 6.500 chicos y no llegan más que a 1.500, pero aún así, bueno, es lógico que haya chicos que no tengan acceso a la conectividad si no tienen en cuenta el impacto de los gobiernos neoliberales en los últimos 8 años en la ciudad, ¿no? El desmantelamiento de programas como el de Conectar Igualdad, en fin. Entonces, frente a esto, los chicos más vulnerados, que son los chicos de escuelas públicas más pobres, que no tienen acceso a la conectividad, no tienen dispositivos, no tienen tampoco acceso a internet gratuito, se van quedando por fuera de lo que se está pudiendo ofrecer, como se puede en esto que yo prefiero dar en llamar, no educación a distancia ni virtual, porque no creo que sea de eso de lo que se trate, sino de una educación en contextos de emergencia sanitaria. Y entonces, la solución que proponen, ¿cuál es? Que a esos chicos, justamente a los más vulnerados, se los haga ir presencialmente, ¿sí?, a patios o a plazas, la semana pasada era plazas, para que tomen clases de manera presencial 2 veces por semana, 1 hora y media cada vez, y a cargo de un docente que encima no es el docente de ellos, y con un grupo de compañeros o pares que tampoco son los compañeros o los pares habituales de estos chicos. Y lo remarco a esto porque la ministra de Educación de Cava, Acuña, subrayaba la importancia de la socialización y de la revinculación de los chicos con sus docentes, y se olvidaba de decir estas cosas, ¿no? Como por ejemplo que sus docentes no iban a ser sus docentes y que el contacto iba a ser 2 veces por semana, 1 hora y media. Y esto la verdad es que no sirve ni garantiza nada, salvo una cosa, y es que los chicos tengan que circular, ¿sí?, por la ciudad en un momento en donde la curva de contagios, si bien está mesetada allá por la cuna de Atacama, ¿vieron? A 4.500 metros de altura. O sea, es una meseta altísima, con un nivel de contagiosidad altísimo, con un sistema de salud seriamente estresado, en Cava, en el AMBA, porque si bien
como les decía al comienzo, el gobierno nacional, nuestro gobierno, tuvo la capacidad de ponerse a reparar el sistema de salud, construir hospitales de emergencia, centros de aislamiento, respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los trabajadores de la salud llevan muchos meses trabajando muy duro y en condiciones que son las que impone la pandemia muy, muy difíciles, de modo tal que el estrés del sistema sanitario no hay que medirlo solamente por las camas, sino también por el nivel de agotamiento que tienen nuestros trabajadores de la salud, que además, y ahí sí hay un golpe fuerte en el campo de la salud mental, les duele mucho, y les digo porque yo estoy en contacto con trabajadores de la salud que están ahí en la trinchera, en contacto virtual, por supuesto. Les duele mucho estar trabajando como están trabajando, ver a sus compañeros caer en terapia intensiva o morirse incluso por haberse infectado con COVID, trabajando y tratando de salvar vidas, y luego, en medio de esa pesadilla, salir a la calle después de 10, 12 horas de una jornada laboral extendida, y encontrarse con gente que está en las cervecerías tomando como si nada cerveza o paseando con los chicos por la calle, como si, por ejemplo, y esto es un dato que se omite, no sé por qué no circula con más intensidad, se omite señalar que los niños también contraen COVID, ¿sí? Y no solamente son vectores de contagio, sino que además muchos de ellos padecen la enfermedad de manera moderada e incluso grave, ¿sí? De hecho, tenemos casos lamentablemente de chicos muertos por COVID, de eso no se habla mucho, pero tenemos casos de chicos muertos por COVID, y aunque sea un porcentaje menor respecto del resto de la población, hay que las familias tienen que saberlo, y no lo saben porque de eso se ocupan de no informarnos. Porque si lo supieran, le tomarían más respeto al virus, y yo entiendo que los adultos a cargo resguardarían más a sus niños y niñas respecto a la posibilidad de contagiar. En su lugar fogonean con el tema de la salud mental, ¿no? Como si fuera imprescindible para un niño salir a dar vueltas con su bicicleta por la calle, o a jugar en plaza, o a andar en patines, corriendo el riesgo, exponiéndolos a que se contagien, a que la pasen mal, o a que ellos se transformen en vectores de contagio que terminen contagiando a sus adultos a cargo, y adultos significativos, y cuya pérdida o cuyo alejamiento por semanas, de acuerdo a las internaciones, porque vemos casos, por ejemplo, ayer estaba hablando con una psicóloga que el marido hace 3 semanas que está con COVID, pero con fiebre, y no le baja la fiebre, y no le baja, o sea, 3 semanas lleva, en cada sujeto la enfermedad va pegando de manera diferente. Bueno, digo, los hijos de esa persona que está aislada, realmente ahí sí la pasan un poquito peor que los chicos que se tienen que lamentablemente aburrir en sus casas, ¿no? Digo, porque si uno pone sobre la balanza el miedo, la angustia, la incertidumbre que genera el aislamiento físico, y lo compara con la angustia, el dolor que genera la pérdida de un ser querido, o que genera el tránsito por una terapia intensiva, o que genera estas enfermedades que están descubriendo reacciones post-COVID, que también se están viendo mucho, y uno recibe permanentemente información al respecto. La verdad es que si uno pone sobre la balanza, como yo digo siempre, ¿no? Mientras alguien esté vivo, todo tiene arreglo, ¿sí? Va a haber terapia para todos y todas. Ahora, una vez que uno se ha muerto o ha perdido un ser querido, imagínense un chico que haya perdido a la madre o a la abuela o al padre, la verdad es que trasmitar ese duelo es mucho más doloroso, y va a quedar una pérdida de por vida, que si es a temprana edad, por supuesto que va a dejar marcas que van a afectar a lo mental de por vida. Así es que yo siempre que están usando este tema de tratar de mejorar la cuarentena, el tema de la salud mental, yo siempre insisto con esto: nadie ha inventado nada para ayudar a alguien que tenga problemas de salud mental una vez que está muerto, ¿sí? Cuando la persona está muerta ya no hay nada para hacer.
Por eso, frente al hecho de preservar la vida, todas las problemáticas que puedan surgir, las podemos encarar e intentar de resolver, fundamentalmente de manera solidaria, en redes. Por eso hablaba de que esto no se trata de un aislamiento social. Empiezan a surgir estos estados de ánimo que podemos compartir, que son comunes. El hecho de saber que a todos nos pasa esto de la normalidad, entre comillas, nos da la sensación de que no somos enfermos, sino que forman parte de las respuestas lógicas, coherentes con la percepción de la realidad que tenemos. O sea, si uno está súper feliz de la vida porque tenemos los niveles de contagio que tenemos, por la pandemia que está ocurriendo en el mundo entero, o recién estábamos hablando con una compañía de Córdoba que además decía el tema de los incendios, la verdad es que si uno se encuentra con alguien que esté feliz de la vida con todo esto, ahí sí hay que pensar que hay un problema serio en el campo de la salud mental. Nosotros definimos como un problema serio en salud mental a la psicosis, ¿no? La psicosis de criollo son las locuras. Y la locura fundamentalmente se describe o se diagnostica a partir de la falta de conexión con lo que se llama principio de realidad. Cuando alguien está desconectado a la realidad y esa conexión con la realidad está sustituida por lo que nosotros llamamos procesos delirantes, como pudimos ver ayer, en ese caso, no sé si lo vieron por los medios, este hombre en Ciudad de Buenos Aires que salió con un cuchillo, tenía un cuchillo con un policía, le dispararon, creo que murieron todos, finalmente el policía, él también. Pero este hombre estaba con un brote de psicosis, ¿sí? Un hombre de 50 años, y hay cámaras que yo pude ver las filmaciones previas que se mostraban por la tele, donde él realmente ponía de manifiesto que estaba en un proceso delirante. Y o sea, estaba desconectado de la realidad, hablando con el sol, hablaba con el cielo, y en un momento dado saca un cuchillo de una mochila y ataca así eso se llama brote psicótico. Ese hombre no estaba conectado con la realidad. La conexión con el principio de realidad estaba roto, y eso es lo que define la psicosis, la locura, la esquizofrenia, en este caso se usa la esquizofrenia. Las personas psicóticas no están siempre brotadas, en este caso están en pleno brote, se veía por sus conductas, como él hablaba con el sol, que lo hablaba. La gente que estaba alrededor también se dio cuenta, por eso se acercó a la policía, y en un momento dado, bueno, en este marco delirante que es característico de los brotes, termina atacando a la policía y bueno, y ocurriendo la tragedia que ocurrió. Ahora, fíjense, ¿no? Este señor, para estar psicótico a los 50 años, tener semejante brote, debe haber tenido lo que nosotros llamamos, cualquiera que estudia a veces de psicología sabe, toda una historia previa, ¿sí? Donde, digamos, esto que apareció de repente seguramente tenía antecedentes, ¿sí? Porque las locuras o las enfermedades mentales no caen de la noche a la mañana del cielo, no aparecen de manera disruptiva como el COVID, ¿sí? Como un virus, sino que hay una historia de producción de estas problemáticas que tienen que ver con una construcción muy lábil de la personalidad, y que también resulta raro que hasta esta edad que tenía 50 años nunca antes haya manifestado ninguna señal, síntoma que advirtiera a la gente que lo rodeaba acerca de esta dificultad. Y hoy escuchaba a su mamá por la radio decir que él era un hombre, su hijo creo que murió, que atacó con el cuchillo, que era un hombre que se volvió loco con la cuarentena. ¿Sí? Que la culpa de la locura de este hombre, del brote que había tenido, había sido el aislamiento. Y entonces, por supuesto que le echaba la culpa a las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, y de ahí a terminar diciendo que todo esto es un invento, como vemos en los movimientos anticuarentena. Pero bueno, nosotros nos manejamos en el terreno de la ciencia, ¿verdad? No de las locuras que a veces se tienen por ahí. Y sabemos perfectamente que la cuarentena, si bien obviamente no es el ideal saludable para la vida humana y para el desarrollo de los niños, mucho menos, tampoco puede por sí misma generar o producir un cuadro de psicosis y un brote como el que veíamos ayer de este hombre, ¿no? Eso se va construyendo a lo largo de la vida. Lo que puede haber ocurrido, y puede ocurrir, es que una situación de aislamiento físico
con una gran incertidumbre, con grandes niveles de angustia respecto al tema del contagio, lo que pudo haber ocurrido es que esta situación traumática, le decimos nosotros, porque a veces superan nuestras posibilidades físicas de tramitar la información, haya funcionado como un disparador, que se llama disparador, de esta problemática que ya venía de arrastre de hace años y que además tampoco vienen solo en el individuo, sino que vienen disociadas de la familia a la que ellos pertenecen, en cuales se inscriben en su vida, e indisociadas también de la comunidad. ¿Sí? Insisto, esta persona, como otras tantas personas que pueden explotar de la noche a la mañana, cuando uno hace historia, ya había indicadores, problemas serios de conducta que estaban hablando de dificultades para conectarse con el principio de realidad, con dificultades para manejar impulsos, etcétera, desde la escuela. A veces son las maestras y los maestros los primeros que detectan indicadores de problemáticas en el campo de la salud mental que son siempre reparables, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, ¿sí? Siempre y cuando tengamos en cuenta que estas problemáticas son complejas, es decir, lo que sabemos hoy en ciencia es que no remiten a una única causa, ¿sí? Que tampoco esta única causa puede reducirse simplemente a una variable de carácter psicológica o biológica, sino que tiene que ver con una interacción de factores biopsicosociales, ¿sí? Donde se combinan, ¿no?, las variables biológicas, donde en el campo, por ejemplo, de la psicosis, hasta el día de hoy no se ha identificado, no se ha logrado identificar una variable biológica, ni neurológica, ni genética, que esté estrechamente asociada con la esquizofrenia. Se sigue buscando, pero todavía no se encontró. Lo que sí encontramos son variables que tienen que ver con historias de vida, vínculos tempranos, fallidos, complejos, y condiciones socioculturales que no favorecieron, digamos, una construcción saludable de la personalidad. Y acá me interesa poner el acento en esto de la salud mental, que no es un asunto de los individuos, ni un asunto privado de determinadas familias. La salud mental, como dice nuestra Ley Nacional de Salud Mental, es un asunto de todos y todas, ¿sí? De la comunidad. Más allá que uno viva inscrito en una determinada familia, ¿sí? Pero en la comunidad y el Estado debe, de alguna manera, a través de sus instituciones, garantizar que el desarrollo de los sujetos sea saludable. Y todos y todas tenemos la obligación, por ejemplo, que escuchamos ruidos o indicadores ahora en estos tiempos de cuarentena, que uno está aislado, por ejemplo, en Buenos Aires, en las grandes ciudades, en edificios de departamento, uno escucha la vida en los departamentos vecinos y a veces puede detectar situaciones de violencia familiar, ¿sí? Quizás se haga inevitable escuchar algunas cosas que quizás antes ya se escuchaban, pero uno por ahí se hacía el que no las había terminado de escuchar, porque claro, cuando uno tiene evidencias de que en el departamento de al lado pueden estar ocurriendo situaciones de violencia familiar, de violencia de género, de violencia o abuso sobre un chico o una chica, uno se siente interpelado, no se puede quedar sabiéndolo y mirando para otro lado, ¿no? Uno sabemos, no sé si lo saben todos, tenemos la obligación de hacer una denuncia y de pedir que intervengan organismos especializados en el tema. Bueno, esto lo estoy contando porque la salud mental entonces no puede quedar librada a la historia individual particular de los sujetos, sino que de alguna manera la comunidad en general y el Estado deben velar por esa salud mental de los sujetos. Y la escuela es muchas veces una institución que detecta factores que hacen obstáculos al desarrollo saludable en el campo de la salud mental y tiene que trabajar en redes intersectoriales para intervenir. Y ahora también lo está haciendo. En tiempos de pandemia, los únicos que están pudiendo entrar a los hogares vía web, o sea, online, son los maestros y las maestras, y detectan, como lo han hecho siempre, situaciones problemáticas o disfunciones familiares que pueden estar impactando en el campo de la salud mental, agravadas ahora por este contexto de encierro, ¿no? Agravadas, profundizadas. Pero bueno, son problemáticas que no aparecieron con la cuarentena, sino que la cuarentena, que insisto, es la única manera de frenar la pandemia, es el remedio, el que conocemos, el único,
lo único que conocemos para frenar la pandemia, desnuda y deja a la vista, ¿no?, los aspectos más oscuros, esos aspectos que a veces no queríamos ver o darnos cuenta, como por ejemplo de la violencia de género, ¿sí? Y nos interpela, porque nos gusta o no, nos hace preguntarnos qué hacemos nosotros con esto, si soy la vecina, si soy, no sé, por ahí nos hacíamos los tontos y las tontas. Digo esto porque seguir cargando a la cuarentena con la responsabilidad de enfermedades mentales y llegar al extremo de decir que el caso que vimos ayer es culpa de la cuarentena, es primero una falta de criterio de realidad muy importante. Pero además es una afirmación que va a contramano de todo lo que se sabe en el campo de la ciencia, de la salud mental, y también debo decirlo, porque lo escuchaba la madre, un discurso operado políticamente, ¿no? O sea, una mamá que evidentemente tiene sus problemas, por algo, el hijo no nació de gajo, no creo que se haya criado en otro planeta y aterrizó en la casa en la cuarentena en esas condiciones. Una mamá que no está pudiendo repensar qué hay detrás, o qué pudo haber habido detrás de semejante brote psicótico. No, seguramente no, porque nosotros sabemos que las familias funcionan como sistemas y cuando un miembro explota con un cuadro así, en realidad nosotros no ponemos el eje y la mirada exclusivamente en ese sujeto, sino que pensamos en toda una familia complicada. Y esa familia complicada en materia de salud mental, a su vez, como les decía, está en relación con otras instituciones sociales de la comunidad y ver qué están haciendo por esas familias, ¿no? Es responsabilidad de todos y todas. De eso o a eso nos convoca la Ley Nacional de Salud Mental. A no ser reduccionistas, a involucrarnos a todos en esto de promover la salud, y a no permitir que se avance en esto de la patologización de las problemáticas complejas que se expresan en el campo de la salud mental y que se pueden definir en términos de sufrimiento psíquico. No permitir que se haga del sufrimiento psíquico una patología a partir de la cual o bien se incentive a la industria farmacéutica para que venda cada vez más psicofármacos, o bien en tiempos como los que estamos viviendo en nuestro país, se usa el servicio de intereses políticos para, desde la oposición, tratar de perforar, digamos, esta cuarentena que, como decía, ha sido una medida acertada que le ha permitido al gobierno acumular poder político y que ahora, en la medida que se va flexibilizando y se van aumentando los números de contagios y de muertos, y extendiéndose a todo el país, porque además teníamos el epicentro en AMBA, que estaba bastante controlado, pero fue tal la intensidad con la que se presiona y se perfora de manera constante, así como se está haciendo en este momento. Vuelvo al tema, es un tema que a mí me interesa mucho y está ligado al sindicato, el tema de la educación, ¿no?, de las escuelas. Como se está insistiendo en que los chicos vuelvan a clases presenciales. Se argumenta ahora, el último argumento que escuché decir al Ministerio de Educación de Cava, es que es por un tema de salud mental. A ver, los que estudiamos psicología infantil sabemos de la importancia que tiene el poder vincularse con otros adultos y pares ajenos a la propia familia, ¿no? En psicología eso le llamamos la salida exogámica, el poder salir hacia el mundo exterior, más allá de la propia familia. Y para esto la escuela es un lugar privilegiado, es un escenario privilegiado que posibilita esto, es uno de los pocos sitios sociales donde uno se encuentra que hay lugar para los chicos y chicas. El tema, pequeño detalle, es que estamos con una pandemia, ¿sí? Algo inesperado, algo que nadie buscó, algo que nadie se imaginó, ni siquiera creo que películas de ciencia ficción, porque he visto algunas, pero no llegan a tener la dimensión que tiene esta pandemia que ya nos va a llevar el año entero dentro de poco. Entonces, frente al riesgo objetivo, al peligro real de contagiarse y perder la vida por saturación del sistema sanitario, fundamentalmente, la verdad es que poner sobre la balanza la idea de priorizar el vínculo físico con otros pares ajenos al ámbito familiar, con todo lo que eso supone, el desplazamiento físico por una ciudad
altos niveles de contagio, acompañados a su vez de adultos, porque los chicos no pueden circular solos, promoviendo además que los chicos después, sobre todo los más grandes, los adolescentes, luego no sigan con la cuarentena, sino que después de haber asistido a clases vayan a juntarse con sus padres. Todo esto además, digo, después se escucha responsabilizar a los jóvenes, ¿sí?, de no acatar las medidas que indican los médicos. Pero lo cierto es que los jóvenes, como los chicos, terminan no entendiendo qué es lo que pasa. Porque por un lado se les dice que hay que quedarse en casa y por otro lado las propias autoridades, los propios funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los incitan a que vayan a plazas, a que vayan a campos deportivos o a los patios de las escuelas a tomar clases en lugar de entregarles las computadoras que el Ministerio de Educación de la Nación ya le entregó a Cava para que repartiera a estos chicos que estaban sin conectividad, además de ofrecerse trabajadoras sociales de la UBA para hacer la entrega y para poder además monitorear la implementación de estos dispositivos en los lugares de pertenencia de cada uno de los chicos, ¿no? No, en su lugar se los empujan a que, yo insisto, los chicos más vulnerados se expongan al riesgo de contagio. De una manera semejante a otra cosa que está pasando en este momento en Cava, seguramente en las distintas provincias del país podrán compartir después a partir de preguntas y esos temas, está sucediendo también con la discapacidad. Antes de comenzar esto con ustedes, recibía consultas de prestadores de Cava que estaban muy preocupados porque están circulando los protocolos del gobierno de la ciudad que habilitaría la acción presencial de todas las prestaciones que tienen que ver con discapacidad de todo tipo y color. O sea, de alguna manera con estos protocolos se están empujando a que se vuelvan a abrir los consultorios de psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, etcétera, 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 y la circulación de la gente, ¿no? Cuando incluso yo les puedo decir, ya habíamos logrado que muchísimos se adaptaran a las nuevas condiciones, como pasa en el campo psicopedagógico, psicológico, de trabajar online, por Zoom o por teléfono, que se puede trabajar, es diferente, pero ya nos habíamos adaptado. Ahora se está promoviendo que las personas con discapacidad vayan a tomar sus diferentes terapias y exponiéndose a las personas con discapacidad por un lado y a los trabajadores de la salud, ¿sí?, esos que están tan estresados por todo lo que está pasando, también a los contagios, porque tienen que circular. Entonces, aunque uno pueda garantizar hacia el interior del consultorio medidas de esterilidad, el desplazamiento, o sea, el solo hecho de bajar un ascensor, un edificio y tocar planta baja, el botón de planta baja es un botón venenoso, digo, por la forma en que está circulando el COVID en nuestro país. Así que exponer ese desplazamiento a las personas con discapacidad, a los trabajadores de la salud, a los niños más humildes de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen conectividad, a los trabajadores de la educación, realmente en estos momentos es evidentemente una operación política para perforar, yo lo leo así, ¿no es cierto?, para perforar estas políticas sanitarias que venían dando tan buenos resultados, sumando muertos y muertos sobre las veredas, que no hemos visto que ha ocurrido en Ecuador o que ha ocurrido en Estados Unidos, en Brasil. Y usando como bandera, principal bandera, el tema de la salud mental. Y lo cierto es que, vuelvo a insistir, no hay nada en salud mental que no se pueda tramitar, si uno se puede tramitar siempre y cuando uno esté vivo, ¿sí? No hay nada tan grave en el campo de la salud mental que no tenga antecedentes, es decir, que la cuarentena no es que de la nada de enfermedades mentales, sino que en todo caso las visibiliza. Estas problemáticas de salud mental visibilizadas por la pandemia son las que se tienen que abordar y tratar en contextos de emergencia sanitaria con los recursos con los que contamos. Porque si no, el riesgo de morirse, vuelvo a decir. Siempre lo que está en juego es la vida. Creo que frente a esto tenemos que revalorizar la vida. Y tenemos que atrevernos a conectarnos con nuestras propias emociones y estados de ánimo, que obviamente no son los más divertidos del mundo, aunque hay momentos en que uno sí puede encontrar momentos de placer, de felicidad, porque convengamos también que estas medidas de distanciamiento físico, esta cuarentena nos ha permitido tener un contacto más estrecho con nuestros
personas más queridas con las que convivimos, nos ha permitido regular nuestra vida de otra manera y de pronto darte el lujo por ahí de escuchar una clase recostado en un sillón o una cama, porque uno la está escuchando online y no necesita estar presencialmente en un aula y puede escucharla de la misma manera. O sea, también reconozcamos que este cambio de vida tiene algunas cosas favorables o positivas, y que lo que más daño genera no es esta medida de distanciamiento, sino la posibilidad completa y seria de contagiarte y no tener acceso al sistema sanitario o tenerlo tarde. Hay que perderle el miedo a estos estados de ánimo con los que uno transita, ¿no? No porque nos sintamos, haya momentos en que uno se sienta triste o se sienta angustiado, o sienta incertidumbre, uno tiene que pensar que está enfermo, de ninguna manera. Estaría enfermo, en todo caso están enfermos los que están en la calle sin barbijo, promoviendo que se dé de baja la cuarentena, diciendo que la acción es un invento argentino, es una operación comunista. Uno escucha de la mano de los que sostienen que el planeta Tierra es plano, uno ve cada cosa y cuando ya lo que ocurre en el resto del mundo también ve que esto está pasando en otros países, ¿no? Con preocupación observa, por ejemplo, que se juntan con movimientos nazis también, ¿sí? Se juntan todos, digamos, que no son tantos, pero que sí constituyen un serio peligro para estas medidas, estas políticas sanitarias que queremos guardar. De hecho, van logrando flexibilizar y avanzando, y para hacerlo, lo que hacen es apelar a un mecanismo que encarna en cada sujeto, que es bien comprensible, que es la desmentida. Es un mecanismo a partir del cual, frente a una realidad tan dura como la que nos toca vivir, hay algún momento que uno tiende a pensar o quisiera pensar que es un sueño, que no es tan así, que genial sería que fuera un invento, que fuera realmente y que no existiera este COVID y que no existieran los muertos que hay. Sería genial que uno de golpe dijera, ay, mira, era una pesadilla, ¿sí? O era algo que nos quisieron hacer creer. Lamentablemente, por los datos que venimos recibiendo de todas partes del mundo, no es, ¿sí? Sería mucho más llevadero que fuera así, pero no lo es. Y lo cierto es que la salud mental tiene que ver con la posibilidad de conectarse con el principio de realidad y hacerle frente a los problemas. Y la capacidad que uno tenga para hacerle frente a los problemas con criterio y que nos permita resguardar la vida, es realmente una señal de salud. Cuando uno está en problemas con la salud mental es cuando pierde ese contacto con la realidad y expone la vida, o expone la vida de ser querido. Entonces, sorprendió a todos, ¿no? Y una de las cosas que también nos permite visibilizar es que este no es un asunto de las personas individuales. Nos interpela en esta posibilidad de armar redes comunitarias, porque primero el cuidado para que no avance es de carácter comunitario. O sea, el distanciamiento físico no es solamente para no contagiarme yo, sino para no contagiar también al resto, ¿sí? A mis vecinos, a mis seres queridos, etcétera. Y en cuanto a la posibilidad de transitar todos estos ya semanas, meses, va a ser un año que estamos transitando con el COVID y las medidas de distanciamiento físico, yo creo que la mejor manera es armando redes y organizándonos como estamos organizándonos, como está ofreciendo en este caso la obra social, tener espacios de encuentro para poder pensarnos juntos qué sentimos, qué nos pasa con esto que nos está impactando a todos y a todas. Porque si nos quedamos aislados socialmente, pensando que lo que yo estoy sintiendo es un asunto muy personal y particular, ojo, no es individualismo, es una trampa que sí puede terminar generando una depresión muy grande. Ahí sí. Y la mejor vacuna contra la depresión es justamente esto, ¿no? Armar redes sociales, poder compartir el dolor que nos genera, la tristeza que nos genera el no poder llevar adelante nuestra vida habitual, el no poder encontrarnos físicamente con nuestros queridos, pero bueno, saber que nos pasa a todos, porque lamentablemente nos está pasando algo, nos está pasando. Justamente hay que apuntalar más que nunca las redes sociales, lo que se llama la comunidad, ¿sí? Hay que retejer ese hilo comunitario,
¿sí? Retejerlo, reorganizarlo, porque quedó deshilachado a partir de las... sigue insistiendo a partir de las políticas neoliberales, que a lo que apuntan justamente es a romper la red social, el tejido social, ¿sí? Fragmentando, disociando cada uno de los puntos de esa red y poniendo el foco en los individuos. Una vez que nos individualizan, nos hacen foco de sus políticas, nos manipulan. ¿Sí? Como nos manipulan a través, o nos intentan manipular a través de las redes, a través de los medios. Y si no podemos contrastar esto, compartirlo con otros, por ejemplo online, ahí sí que estamos en situación de gran vulnerabilidad. Entonces yo creo que esta pandemia, por un lado, nos visibiliza aspectos muy oscuros y por otro lado, este coronavirus, coronita nos convoca a hacer y apostar más que nunca a la comunidad organizada. ¿Sí? Porque si no nos organizamos como comunidad y no ponemos el nosotros por encima del yoísmo, lo cierto es que estamos en problemas serios. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo el mundo? Y cómo de alguna manera han triunfado estas lógicas neoliberales aún a costa del riesgo de perder la vida. Cualquiera que trabajó en la escuela y que tiene tinta bajo las uñas, tanto para los estudiantes como para los docentes, también se saturaba dar clases. Mira, pues justamente a raíz de los bajos salarios de los docentes, que eran históricos, pero que se lo habían profundizado ante el gobierno anterior, los docentes, de la misma manera que les pasa a los trabajadores de la salud, no tienen pluriempleo, o sea, salen de una escuela y van a otra. O los trabajadores de la salud salen de una clínica y van a un hospital, van de ahí al consultorio. Este pluriempleo hace que realmente uno termine saturado con la cabeza quemada, como quien dice, y así como sucedía antes sin cuarentena, hoy puede que ocurra por exceso de Zoom. Esto tiene que ver con el cambio de las condiciones laborales. Estamos pasando a un terreno que tiene que ver con el trabajo a distancia, que requiere ser regulado, ¿sí? Ni hablar en el campo de la educación privada, donde parece ser que no se respetan ningún tipo de límites en relación a la privacidad, a los tiempos, a los dispositivos, a los recursos de los y las docentes y de los chicos, de las chicas, los estudiantes, porque como hace siempre el neoliberalismo, cuando mercantiliza, en este caso la educación, pone por encima de los procesos los productos, ¿sí? Los productos que se venden. Entonces, no importa el costo que esto tengan en materia de salud, de los trabajadores, de los estudiantes, lo importante es producir mucho para vender, ¿sí? Una educación de calidad que por ahí no está, ¿no? Hay que perderle miedo a otra cosa, al miedo, ¿no? Eso lo digo siempre que me preguntan, porque una cosa es tener pánico que nos paraliza, y otra cosa es tenerle miedo en el sentido de tenerle respeto a un peligro real, externo que está ocurriendo ligado al COVID. Eso me parece importante, que hay que dejarlo muy en claro. Y por otro lado, con respecto al agotamiento, miren, no sé ustedes, pero yo que vengo del campo de la salud, que vengo del campo de la educación, por el mes de septiembre-octubre, en general estamos todos agotados. Es un cuatrimestre del año, un segundo semestre que viene muy cargado, y la verdad, cuando yo no vivía en cuarentena y trabajaba fuera de la pandemia de la cuarentena, estaba agotada a esta altura del año, ya empezaba a sentir señales claras de agotamiento. Por ahí es un agotamiento diferente. Ahora lo que nos explica el Zoom, por ahí nos implica una mayor saturación a nivel de la vista, de los huesos, de la postural, pero antes teníamos otro tipo de agotamiento porque íbamos de un lado para el otro con esto del pluriempleo, o no. Estábamos todos agotados ya para octubre. No es una novedad, digo, les quieren atribuir a la cuarentena por la pandemia todo lo que pasa. Cuando llegue, estaba escuchando ya a Papá Noel en diciembre con barbijo, ¿qué van a decir? ¿Que llegó la Navidad también por culpa de la cuarentena? No, van pasando las estaciones, va pasando el año en este contexto de emergencia sanitaria, y bueno, hasta que no tengamos las vacunas, esto no tiene un final. ¿Sí? Pero ya están a la vista. Entonces, si ya están a la vista, miren qué interesante, ¿no? Como dice el doctor José Racín, un sanitarista muy conocido, teniendo la costa a la vista, dejar de nadar justo ahora es una pena. Porque veníamos cruzando como un río, ¿no? Que donde ya estamos como agotados, pero ahora se ve la costa, se ven las vacunas, 16 vacunas que tenemos ahí.
Yo escuchaba a trabajadores del Hospital Subizarreta, que están acá en un barrio que se llama Devoto, frente a una plaza, que no podían acceder a las ambulancias, la cantidad de gente paseando en la plaza, paseando, el fin de semana. Entonces lograban entrar las ambulancias haciéndose camino entre la gente y para bajar cuerpos de personas que estaban recomprometidas con COVID, que iban derecho a terapia intensiva, y los enfermeros, los médicos trabajando en medio de ese contexto, es muy loco, ¿no? ¿Dónde está la locura? Es una sociedad muy loca, ¿no? Una sociedad que ha enloquecido, y yo creo que estos procesos de locura colectiva no son casuales, que tienen que ver con esta fragmentación de la red social que ha justamente, al fragmentarla, nos ha aislado, y los seres humanos, en la medida en que estamos aislados, corremos mucho riesgo en materia de salud mental, porque nos podemos desconectar de la realidad justamente y creernos que todo el problema es de nuestro, cuando en realidad responde a una serie de variables que tienen que ver con el contexto, con las historias, con las condiciones de vida, con las políticas que se llevan adelante en el país. Pero cuando te privatizan todo y te hacen creer que vos sos el único responsable de tu destino, ahí estamos realmente cargando sobre el sujeto un monto de angustia y de expectativas que puede terminar siendo demoledor. Por eso yo creo que las políticas neoliberales de verdad producen depresión y pueden terminar en otros casos produciendo, hay patologías que se llaman epocales, ¿no? Que están ligadas con las políticas imperantes, que tienen que ver con las culturas imperantes en determinados momentos históricos. Cuando uno estudia historia del psicoanálisis, por ejemplo, y ve cuando Freud desarrolla las bases del psicoanálisis en la época de la Inglaterra victoriana, una de las patologías epocales que estaban de moda eran las histerias femeninas, ¿no? Y tenían que ver con toda una serie de cuestiones de la cultura de la época de esta Inglaterra victoriana. Bueno, hoy en día, en estos contextos de cultura neoliberal, una de las patologías epocales que vemos con más frecuencia son, por un lado, todos los consumos problemáticos de sustancias, es decir, las adicciones, ¿no? Digo, ¿no les parece casual políticas que promueven el consumismo y después nos preocupan que haya tantas personas con problemas con sustancias, con consumo de sustancias? Por otro lado, las psicopatías o sociopatías. A ver, la psicopatía es justamente la dificultad para poder empatizar con el otro, para poderse poner en el lugar del otro, para poder... el sujeto psicópata padece un trastorno narcisístico, ¿no? Y tiene un yoísmo inflado, inflación yoica, donde está anestesiado y no puede sentir lo que siente el otro, por eso no le da ni culpa ni vergüenza hacer uso del otro como una cosa al servicio de sus propios intereses. Esto también es algo que se produce en el marco de culturas neoliberales de manera, yo diría, se produce a gran escala. Se producen problemas, trastornos narcisísticos de la personalidad, psicopatías, son una variedad de estos, como decía antes, depresiones, y bueno, una serie de problemáticas en el campo de la salud mental donde la variable sociocultural ligada a las políticas imperantes no son un asunto menor. En este caso, esta tendencia a desmentir la realidad se da en estos contextos. Entonces, el análisis no puede quedarse solamente en los individuos, hay que mirarlo con la pantalla abierta, por eso vamos a ver cómo se replica este fenómeno. Lo veníamos viendo en Buenos Aires, con Santi Cuarentena, ahora lo están viendo en Rafaela, y lo vamos a ver en cada lugar del país, en distintas partes del mundo. Y todo esto operado por determinadas políticas, ¿cierto? Lógicas políticas. Yo creo que esa es la mayor interpelación, que hay que apostar a la solidaridad, junto con la vacuna que se está produciendo. La solidaridad es lo único que va a poder sacar adelante.